Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bien, estoy aquí para hablaros un poquito del libro de Bruce Lee, Las revelaciones del dragón. Un libro que está teniendo ahora mucho auge, mucha demanda, y entonces esto me ha decidido a hablar un poquito más, como en su época lo hice con los anteriores libros y también con los fascículos del club, donde relataba pues toda la experiencia que fue escribir aquellos 100 fascículos durante la década de los 80, fascículos privados para socios y tal. Y bueno, pues era el momento también de hacer lo propio con este libro. Empezaré diciéndoos que yo empecé, como ya he comentado en muchas ocasiones, yo empecé escribiendo novelas para la editorial Alberto Santos, y Alberto, que era un gran admirador de Bruce Lee, quería publicar un libro serio y profundo sobre el personaje. Cuando se enteró de que yo había creado un club muy importante en los 80, que había escrito los fascículos, que había estado durante 30 años enseñando mi arte marcial bajo la influencia de la filosofía de Bruce Lee, pues me pidió y me insistió para que escribiera La senda del luchador, un libro que todavía hoy en día se sigue vendiendo muy bien, lo cual me enorgullece mucho. También quiero deciros que con motivo del 50 aniversario, en el 23, se hizo una segunda edición, y aquellos que no lo tengáis y queráis pedirlo, acordaos de que tenéis que ver que ponga aquí abajo edición del 50 aniversario. El anterior no lleva, la otra anterior edición, que aún van por ahí ejemplares, no tiene esto. Este tiene que poner edición del 50 aniversario. En esta segunda edición pues se añade todo el tema de la muerte de Bruce Lee, la polémica muerte. Y bueno, el libro que ha salido ahora, que es Revelaciones del Dragón, este año, como veréis, tiene la misma estructura que el anterior, el fondo rojo y este es azul, pero es igual, porque en el fondo es un libro complementario a Bruce Lee siendo luchador. Se dedica a profundizar en temas que aquí se tocaban de una manera superficial, porque este libro toca muchos temas, y convenía profundizar en ciertos temas. Y de ahí nace Bruce Lee siendo luchador. Pero también tengo que deciros que este libro estaba previsto para que saliera en 2023, conmemorando el 50 aniversario de la muerte de Bruce. Como también la película Operación Dragón cumplía años, habíamos pensado hacer 2 libritos, este y otro más pequeñito con Operación Dragón. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió lo siguiente, que este libro empezó a coger cada vez más textura, el proyecto se hizo cada vez más grande. Fijaros la diferencia de tamaño, ¿no?, de un libro a otro. Mi amigo Jesús Bajo empezó a enviarme fotografías de Operación Dragón, aquello era una cantidad ingente de material. También pues aconsejó sobre ciertas cosas que deberían publicarse al final del libro, juegos de fotocromos y un montón de cosas. Total, que al final el libro fue cogiendo tanta textura que acabó convirtiéndose de un librito pequeño a este monstruo, y acabó desplazando a este. Es decir, llegó un momento en que la editorial, aquí empleó su tiempo y su dinero, resultaba muy costoso publicar 2 libros a la vez. Entonces, Operación Dragón fue el que salió, el que se encumbró. Un libro que hoy en día está agotado totalmente, porque se hizo una edición pequeña para coleccionistas. Y lo que os vengo a decir es porque este libro, pues que estaba previsto en aquel momento, ha tenido que esperar 3 años para ver la luz.
durante este tiempo pues he estado revisándolo, he estado siempre encima de él, corrigiéndolo, en fin, puliéndolo, lo cual le ha sentado muy bien a esta edición. El libro se divide en... Está muy mimado como el anterior, tiene fotos en las cubiertas interiores a color, también las veis aquí en pantalla. Y está igual de cuidado que el anterior, es un libro con muchas fotografías además, con muchas fotos, lo podéis ver, son agradecimientos, y aquí está el índice, que se divide en 5 partes. Bruce Lee, el hombre y el artista marcial. Aquí se desvela toda esta polémica que existe hoy en día sobre si Bruce Lee era un buen luchador o no, ya que no compitió. Bueno, pues aquí lo vais a tener todo desvelado, Es decir, yo en este libro he hecho una especie de periodismo de investigación, profundizando en muchas áreas. En la segunda parte son las variables del Jeet Kune Do. Tercera parte, recuerdos. Aquí gente como Joe Lewis o Dan Lee o Herb Jackson hablan, pero siempre desde la perspectiva del artista marcial. Bruce Lee como artista marcial. Cómo peleaba, qué hacía, con qué movimientos tenía, trabajaba más a la contra o no. Es todo muy interesante saber cómo peleaba él, inclusive en combates de sparring. Es muy interesante. Cuarta parte, jugando con la muerte. Aquí habla de forma exhaustiva de todo el proceso, del tema de la muerte tan polémica que hoy hemos llegado a averiguar a través de las cartas, esas famosas que creo que salieron en 2021, me parece. La quinta parte es ideas para un nuevo milenio. Aquí, como profesor que he sido durante 30 años, pues doy ideas para entrenar, para combatir, en fin, muchas cosas muy jugosas. Y bueno, como os digo, el libro sigue con su línea de ofrecer fotografías muy cuidadas junto con el texto. Aquí, por ejemplo, es un breve y vital recorrido que hace un pequeño análisis a su vida privada. En este tenemos Bruce Lee y Jim Man. Aquí se desvela mucho de muchos bulos que han corrido de boca en boca sobre la relación de Bruce con su maestro. Aquí se va a desvelar todo el misterio. Hablando con Bruce Lee. Esto es una entrevista al propio Bruce Lee, que además es bastante inédita, no es muy conocida, es muy interesante porque él habla mucho de artes marciales. Un carácter enérgico, ya sabemos que Bruce Lee tenía un carácter fuerte, ¿no? Quizás esa energía también es la que le llevaba a hacer esas explosiones tan maravillosas de movimientos, ¿no? En el arte marcial. En fin, veis, siguiente fotografías. Y bueno, este es el capítulo importante. No he competido, solo me han retado. Aquí vais a comprender el nivel que tenía Bruce Lee como luchador. Vamos a despejar dudas y misterios. En fin, todo el libro se articula así. En la pelea con Yoichi Nakatsu, con Woo Sun Leung, por supuesto, con fotografías. Howin Sik y Han Hai, que ya sabéis que tuvo también sus propias disensiones con esta gente. Y bueno, pues como os digo, es un libro, un hombre duro y rápido, también está muy bien el capítulo. Y creo que es un libro que se disfruta mucho. Cada capítulo está dividido de una forma muy visible con un dragón para diferenciar las diferentes 5 partes que tiene el libro. De hecho, a ver si os encuentro uno para que lo veáis. Aquí está Bruce Lee enseñando también habla mucho de cómo era como maestro. Es muy importante saber, entender cómo Bruce Lee enseñaba, cómo era como maestro. Aquí tenéis
Segunda parte. El dragoncito este siempre separa las etapas, las 5 etapas que tiene el libro. Bien, nada más. No quiero tampoco cansaros y lo único que pretendía es daros un poco de visibilidad para que entendáis un poquito lo que es el libro. Solo me resta despedirme y desearos a todos una gran y feliz vida.